Saludos a todos una vez más. Estamos en un directo de Magia Record, como probablemente ven en el título y en la pantalla. Aunque el título también está en la pantalla ahora que lo pienso, así que... Bueno, hoy, como también dice el título, voy a hacer los X Challenge del evento que no me acuerdo cómo se llama, pero que no es muy importante. Bueno, sí, más o menos sí. Pero bueno, ya saben de cuál estoy hablando. Sale en el título. En fin. Sí, estoy usando música nueva de fondo. Por fin descargué música sin copyright. Porque el otro día, en el último directo, que usé música que era supuestamente sin copyright, me mandaron un aviso de eso. Así que ya no vuelvo a usar música que dice en YouTube que no tiene copyright, porque tal vez luego lo tiene. Bueno, luego de eso, vamos a empezar con el primer X Challenge. ¿Mencioné que iba a ser los X Challenge? Creo que sí. En fin, vamos al primero. Este evento es del mismo tipo que el anterior, así que... A ver... Estoy usando las moneditas de evento que acaban de dar por loguear, nada más. Bueno, no por loguear, por cumplir los requisitos el día anterior, ¿no? Por así decirlo. Y es suficiente porque cada challenge pide solamente 5 moneditas, así que vamos a ver. Voy a llevar esta Momonja y voy a llevar a Kyoko para ver qué tal. Sí, no varío mucho mis equipos en los X Challenge, la verdad. Y bueno, hablando de nuevo de la música esta que uso, pues... A ver, vamos a hacer así. No, bueno, prefiero matar a uno, así que voy a apuntar a uno solo. Al final... no sé, hoy me suena que está más fuerte el volumen que otros días. No, está del mismo volumen, no sé, tal vez es porque desperté hace poco o algo así. No, está bien así. Pero tal vez sí sea por eso, o tal vez es porque la música está bajísima, no lo sé. Pero bueno, la cosa es que se escucha un poco de la música. Sí, es música de la biblioteca de YouTube. Las bajé todas de ahí. Quería hacer un solo archivo de audio, pero se me olvidó hacerlo. Así que pues abrí todas al mismo tiempo y ya está. Esto, bueno, sí, podría usar eso, pero mejor no. Por un solo charge, supongo que no es tan... Bueno, tendría 2. No, sí está bien. Se me olvidó abrir el chat. Perdón, saludos. Cubito, gracias por pasarte. Y de nuevo, eso, me olvidé de abrir el chat. El copyright sigue atacando, sí. Lo de Momonja me hace recordar cuando los pingüinos de Madagascar el rey Julien llamaba monjas a los pingüinos. Oh, eso es verdad. Ya no recordaba eso. Buah, es que hace tanto tiempo que no veía los pingüinos de Madagascar. Bueno, no, casi no veo ninguna serie de televisión que veía en Perú desde que estoy aquí en realidad. Tal vez es por eso. Bueno, la victoria ha sido fácil en este challenge, en el primero. Genial. Vamos al segundo. Y sí, el copyright sigue atacando. Es un poco fastidioso no poder confiar en... ¿Cómo decirlo? Vamos a llevar a Homura para no llevar a Ashley, que ahora uso bastante más a Ashley, pero pues para variar un poco. Se ven más Ashleys que Homuras, entonces por eso. Y no puedo llevar a Kyoko ahora que lo pienso.
Bueno, sí puedo, pero seguro la matan bien feo. Así que voy a llevar... A ver... tengo que aumentarle los slots a Kaede en algún momento. Que no va a ser ahora. Me voy a llevar a Mel. A Meru. Lo malo de llevar Forrest en esta formación es que le pegan a las dos siempre. Bueno, vamos así. Y eso. Estaba hablando de lo del copyright, ¿no? Acabo de entrar a Magiarco y me dieron un bonus. Qué buen servicio. Oh, sí. Durante 7 días van a dar bonus y el 7º día te van a dar un ticket de chica mágica 4 estrellas aleatoria. Así que no te olvides de loguear. Se vienen cosas bastante interesantes. Bueno, apuesto que me vas a tauntear, Asuka. Apostaría que sí. Apuesto que sí me vas a tauntear. Vamos a usar esto. ¿Cuál es esta? Bien, esta está muy bien. La hubiera usado antes. La hubiera usado antes de intentar stunear. Pero no lo hice. Ya está, por fin abrí el chat. Ok. Bueno, como me vas a tauntear igualmente, Asuka, te voy a pegar directamente. Me he pegado demasiado duro. ¿Qué memoria es esta? Ah, es la memoria del evento pasado. Seguro que no la cambié. Mal por mí. En fin. Me pregunto si se me... Bueno, voy a usar esto. Porque me da miedo que se me muera Homura en este turno. Acabas de ver mis misiones Acabo de ver mis misiones y si no me equivoco había nada a pesar de que las hice hoy. Es una cosa extraña. Ah, sí. Es por los 1400 días. Han puesto misiones. Han puesto misiones diarias por esto. Creo que es durante una semana, no sé cuánto tiempo. Son otras misiones especiales que ni siquiera he visto muy bien. Ay, se han puesto... Ok. Esto es inconveniente. Probablemente pierda. Ahora que estoy mirando esto. A ver. No sé si confiar en que Homura va a sobrevivir este turno. ¿O qué? Yo creo que no. Le van a pegar y se va a morir. Lamentablemente. A ver. Podría cargar la magia de Mel. O intentarlo más bien. Uf, qué complicado. A ver. Ya, yo creo que se me va a morir Homura. Casi fijo. Así que voy a aprovechar y voy a cargar magia. Doppel, mejor todavía. Ahora seguro no le pegan ni una vez a Homura. Ah, mira, sí le pegaron. Con un golpe ya se murió. Qué mal. En fin. Bueno, te pego a ti. Bueno, le voy a pegar a todas en realidad. Así que... quiero confiar en que Asuka va a morirse. Confío. Y bueno, la música que baje. Se supone que todas son reggae, porque escuché varias y dije, bueno, todas suena bien, así que me bajé todas. Las que no me pedían escribir. Ah, Asuka no murió. Interesante. Las que no me pedían escribir el nombre, porque me da mucha pereza.
Tengo miedo. Bueno, ahorita no es muy listo. Bueno, te puedo pegar, claro. Tienes envenenamiento y cosas. Te puedo pegar sin problema. ¿Por qué no mato a Asuka primero? Porque me pega menos. Por eso. Uy, bien. Bueno, no, porque me va a pegar Asuka 3 veces igualmente. Rayos. Bueno, voy a tener que usar magia. No, espera. En Magia Record no estoy muy seguro de si esto que voy a hacer funciona. Pero a ver. Si hago 2 Axele y luego uso la magia, va a salir la magia, no va a salir el doppel. En otros juegos, si cargas la barra suficiente, sí saldría el doppel en otros juegos. Pero bueno. No, creo que voy a desperdiciar ese... Bueno, igual. Bueno, quiero comprobarlo. A ver. No, sí es magia. Ya. Quería comprobarlo. O sea, ya sabía que no iba a salir el doppel porque me parece que alguna vez ya lo había hecho. Pero quería comprobarlo al 100%. Eso. Sale magia. Bueno, gracias por escribirlo. Sí. No te había leído antes de verlo, pero gracias. Sale magia. Los 2, gracias. Sí. No, sí, ya me parece que alguna vez ya lo había hecho, pero como que se me había olvidado porque no lo he intentado hace mucho tiempo. Bueno, yo ya gané. Pero igual, por si acaso. No, por si acaso. Espero que no pidan un porcentaje de vida mínimo, porque si no, porque no quiero rehacer la pelea. Habiendo sido tan fastidiosa. Porque Homura se murió bastante rápido. Bien, no me piden porcentajes de pelea, no me pide porcentajes de vida. Así que todo bien por mí. Y bueno, eso, música alegre de fondo. No me había fijado que tenía 125 de AP. Bueno, da igual. Ahora va a ser una Void o varias Void. Veamos. Vamos a llevar a la Mitama de Kyubito, porque puedo ponerla en cualquier sitio, por así decirlo. Me gustaría saber si va a ser solo un enemigo o varios. Bueno, me imagino que van a ser varios en realidad, así que voy a llevar a Kyoko. Muy probablemente sean varios, en realidad, porque no hay bruja Void ahora que lo pienso. Bueno, Walpurgis, pero eso no va a salir aquí, ¿no? Me parece que no hay más brujas Void, así que... Y no creo que sea un solo enemigo, así que van a ser varios, fijo. Sí, es probablemente que sean ellas, o sea, no pueden ser otros personajes. Lleva más Meuk. Estoy muy acostumbrado a llevar solo 2. Si pierdo, llevaré más, supongo. Bueno. Leí eso después de que dijiste eso otro. Lo que sí debería haber hecho es cambiar la memoria que tenía. Es cambiar la memoria de... La del evento pasado, esa memoria debía haberla cambiado.
Si fuera más dedicado con mis ediciones, haría que en mi versión recortada Sudachi, al ver que sale en la pantalla, ella haga expresiones más graciosas, cosa que lamentablemente no voy a hacer. Pero ojalá lo fuera más dedicado en esas cosas. Voy a intentar pegarle lo más duro posible. Esto no es en área, no es en área, para nada. Bueno, creo que puedo matarla antes de que cargue su magia, que era de lo que tenía miedo. Ah, pero también me puede matar a mí. Sí. Sucios venenos. Bueno, en fin. No, bueno, mejor esto. Ay. Aunque no he mirado. A ver, un segundo. No, sí está bien. Bueno, esta la voy a perder, muy probablemente. Es casi fijo que la voy a perder esta. Ay, me tomó los 3 golpes. Tenía previsto que solo me tomara 2. Ah, en 3 turnos perdí, qué triste. Bueno, intentémoslo de nuevo con otros personajes. Veamos, bueno, con más de 2. A ver. Estaban en... Voy a llevarte a ti. Y sí, ahora... Y bueno... Ah, rayos, no. Bueno, dejámoslo ahí. Quería cambiar... A ver, quería llevar una light. Aunque no me sale ni... Ah, sí. Bueno, no. Quiero ver esto. Quiero ver si tienes... Esto está bien, supongo. Quiero ver el de esta de acá. ¿Es la misma? No, no creo que no es la misma. No, sí, no era la misma. Vaya, me gustaría que me salieran un poquito más de lights. También podría ser tú. Voy a llevarte a ti. Aquí. Y... a ti. Y ahora sí voy a cambiar esta cosa, que se me había olvidado. Ni aún estando full slot y full se puede hacer que mi hija de Gimitama sea un fuerte en ataque. Por eso al inicio dije que uses más pelucas, porque es mejor con apoyo. No, bueno, pero es que también cuando son equipos que te meten tantos estatus alterados es un fastidio. Aunque lleves más, es muy fastidioso. Además, ellas 3 pegaban bastante duro. Aparte, a ver, esta... no, voy a llevar esta de aquí. Esta me gusta más. Y a ver, aquí. Veamos. A ver. Ah, ya sé. Voy a cambiar una cosa. Voy a llevar 2 de estas. Sí, voy a llevar 2 de esas. A ver. Por esto es que siempre trato de llevar... Oh, bien, esto me va a venir muy bien.
No, esta se la voy a poner a Kyoko. Es que también debía haber bueno, es que no sabía cómo iba a ser la pelea, ¿no? Por ejemplo, llevar esta de... para que no me envenenen, pues es bastante útil si sabes que en la pelea te van a envenenar, obviamente. Entonces, si no sabes que te van a envenenar, pues no la llevas. O bueno, tal vez sí, pero no necesariamente. Voy a ponérsela a Kyoko, que aguanta menos. A ver, aquí está. ¿Es esta, no? Sí, ahí está. A ver. ¿No sería mejor llevar algo anti-curse? También. Aunque no sé si... no, creo que no tengo más de una que sea más o menos decente. Pero sí tengo por aquí algunas. Creo que tengo una que también mejoraba el blast y el curse y te quitaba y era anti-curse también. Buscar. Ah, era esta de aquí. Sí, era esta. Que se la voy a poner a Kyoko, supongo. Quería ver si tengo otra de esas. Pero creo que no. Bueno, otra igual obviamente no tengo. Aunque en realidad creo que con esas tres ya ganaría. Sin cambiar tanto las memorias. Pero bueno, ya que estoy haciendo esto, mejor. La del nuevo evento de Tart tiene eso. A ver. ¿Es este de aquí? Bueno, voy a tener que revisar eso. Bueno, asumo que sería este de aquí. Lo voy a buscar aquí, un segundo. ¿Cómo se llama esto? Ah, aquí. Ah, me equivoqué de parte. Aquí. La música de fondo me está aburriendo un poco. Sí, sí es esto. Sí era esta. Hace mucho tiempo que no me ponía a escoger memorias específicamente para estas cosas. Ah, no quería ponerme esta. Quería cambiarle a Kyoko esta de aquí. Cambiar esta de aquí. ¿Qué sería esta de acá? Sí, esta de aquí. Ok, ahora sí. Ya, me falta una de cada una. Bueno. Voy a llevarme esta de aquí. Y... una más, obviamente. Voy a llevarme esta de aquí también, y ya. Ya no quiero buscar tanto, porque tampoco... como dije antes, creo que... solo por llevar ya 3 creo que ya podía. Bueno, reintentemos.
Ok. ¿Era este de aquí, no? Sí, es este de aquí. Bueno. Ya hace mucho calor en la mañana. Supongo que por la luz se notará que es de día. Normalmente hago directos en la noche de aquí. Ok. Veo que me va a tirar la magia ahora sí. Así que intentaré estar preparado con una memoria reductora de daño para cuando lo haga. Me gustaría estar seguro de que en este turno ya me va a tirar eso, ¿o no? Bueno, por si acaso. Curar. Bien, con suerte. Bien, genial. Genial. Me va a tirar la magia en este turno. Bien. Todo de acuerdo al plan. No, sí está bien. ¿Y vieron cómo va a ser el siguiente evento? Bueno, o sea, el siguiente a este. Está muy interesante eso de las barreras y las brujas. Espero que al final, cuando empiece, sea realmente interesante y no sea, oh vaya, qué aburrido. Porque a veces algo puede parecer muy genial, pero cuando empieza ya no tanto. A ver. Yo no he visto de qué va. Bueno, es más o menos, si no me equivoco, van a haber 5 fases. No me refiero a que sean en diferentes días o diferentes momentos, pero es como hay 5 áreas, por así decirlo, y cada una de esas áreas tiene 5 barreras de bruja. Y si no me equivoco, según lo que leí rápidamente, un segundo. Eso. Si, según lo que leí, en cada área hay 5 barreras de bruja y cada una tiene una bruja dentro. Y tienes que ir venciendo a las 4 primeras para desbloquear la quinta y pues vencer a la última bruja, ¿no? Espero de verdad que me tire su magia ahora, porque si no va a ser fastidioso. Y una vez que usas en un área
a una chica mágica, no puedes volver a usarla en la siguiente barrera de la misma área. Entonces, para acabar un área tienes que tener 25 chicas mágicas, porque creo que te obligan a llevar 5 chicas en cada barrera. Bueno, no va a tirar su magia en este turno, por lo que podemos ver aquí, ¿no? Ah, no, bueno, casi, pero no. Y eso, y creo que para participar necesitas fijo llevar sí o sí chicas mágicas de 4 estrellas o más. No te dejan a llevar, o sea, no naturales de 4 estrellas, sino que estén ascendidas hasta 4 estrellas. Pues sí, suena interesante la verdad. Y pues eso. Y pues dan Magia Stones, ¿no? Creo que tampoco han especificado tanto todavía. Tengo miedo. No sé si... Bueno, con los discos que tengo... Bueno, tal vez sí se muere. Sin magia. Aunque bueno, mejor uso magia. Ahora que lo pienso. Sí, mejor uso magia. Así. ¿Qué más? ¿Qué más? No me acuerdo qué más decía el evento. Bueno, eso. Aparte de que no puedes usar las mismas chicas mágicas en la misma área. Creo que no tenía tanto de especial. Ah, las memorias no les pasa eso a las memorias. Puedes usar las memorias siempre. Puedes usar las mismas siempre si quieres. Bueno, ya está ganado. Vamos a ganar así y ya. Y ay, ya. Aunque no sea necesario. Me gusta cómo va. Obliga a usar más chicas de las que están acostumbrados a llevar en este caso y probar diferentes estrategias y tal. Sí, a mí me gustaba eso de los... No me acuerdo cómo se le suele llamar a este tipo de evento. Al de varios pisos, al que tenía más de 100... En su momento tenía más de 100 peleas, ¿no? Eso me gustaba un montón. Bueno, aunque al final... Luego, cuando tienes muchos personajes ya leveados, ya no era tan difícil, porque mientras más personajes tenías, más fácil se hacía. Eso me gustaba bastante, aunque en el servidor japonés nunca lo he jugado, pero en NA jugué los 3 eventos y me gustaba bastante. Bueno, pudimos hacer la 3 por fin. Estuvo bastante más difícil que la 1 y la 2, como habrán notado. Bueno, aunque también depende del equipo, ¿no? Tal vez si llevaba 3 en el primer intento no se me hacía tan difícil. Puede ser que no. Voy a llevar esta tart de aquí. Iba a llevar a Madokami, pero creo que la uso mucho. Ah, también hay... Ah, no. Iba a decir también hay Void, pero no. Me parecía, pero no. No sé si... Voy a llevar así 3 también. Voy a volver a llevar 3 porque me da un poco de perecita cambiar el equipo. Y creo que estará bien. Esperemos. Tal vez sí, tal vez no. Ah, mira. Las protagonistas del evento. Bueno, genial. Vamos a ver. Vamos a pegarte a ti primero. Técnicamente las dos son supports y no me debería pegar muy duro. Ahora seguro digo esto y me hacen talco en pocos turnos, ¿verdad? Va a pasar eso. Vaya. Cuando sientes el impulso de hacer triple blast horizontal en vez de hacer un puela combo.
Bueno, igual. Sí, voy a hacer eso. Solo por diversión. Aunque creo que era mejor el Puela combo. Me he quitado el escudo. Vaya, eso no se ve mucho en estas peleas, que te quiten el escudo. Y bueno, no. Iba a decir, hubiera usado esto en el primer turno, pero tampoco era tan necesario, porque entre comillas no pegan tanto. ¿Y qué les parece la música? A mí no me gusta. Bueno, cuando la escuché antes de descargarla, me parecía que sonaba mejor. Aunque tal vez... A ver, son 78 canciones y yo escuché unas cuantas. Dije, bueno, todas suenan medio bien. Dije, bueno, me voy a bajar todas. Son de la biblioteca de YouTube. Dije, bueno, no suenan mal. Tal vez justo están sonando unas no tan geniales, no sé. Esta me gusta un poco más que las otras que han estado sonando. Bueno, la cosa es que suene algo sin copyright, supongo, pero... Pegan durísimo, la verdad. Yo creo que si traía solo dos, ya se me hubiera muerto uno fijo. Una fijo. Bueno, también les podía haber limpiado ese buff de ahí, aunque seguro se lo podían de nuevo. Bueno, ya gané. Cuando ella se murió, salió como cuando al morir se bufea a la otra. Tal vez fue buena idea no matar a ninguna primero. A la persona no me gusta mucho ese tipo de música, pero es mejor que nada. Ya. Yo es que tampoco es que la escuche mucho, pero me pareció alegre, por así decirlo. Es música alegre. Y pues no voy a poner música triste. O... no sé. También es música no muy estruendosa, por así llamarla. No suena tan... no es tan ruidosa. Es que tampoco soy mucho de escuchar música sin letra. A veces lo hago, pero no muy seguido. A ver, la última pelea. Me dan ganas de llevar esta Ashley de aquí de Robert, pero no sé. Bueno, sí, voy a llevarla. ¿Para qué me voy a complicar? Ah, bueno. Está bien así. Vamos a ir así ya. En los X Challenges no hago tanta cosa. Una pregunta. ¿Bloquearon tus directos de Grief Syndrome? Hasta ahora no. No. Ahora que lo pienso, ¿qué música uso en esos directos? No me acuerdo. Tendría que revisar, porque no... Sé que no los han bloqueado. No me ha llegado aviso. Pero es que también hay varios vídeos de Magia Record que aún no... que no me ha llegado ningún aviso hasta ahora. O sea, todos los días me llegan avisos nuevos de vídeos que no han sido bloqueados. Entonces podría dar la casualidad de que justo esos aún no haya ocurrido. Porque no me acuerdo qué música uso en esos vídeos. Se me acaba de ocurrir una idea. Esperando la idea. Los de Grief Syndrome usan el host del juego, según recuerdo. Creo que sí, me parece. Pero no
como dije, no me acuerdo. Estaba por decir algo sobre esto, sobre la dificultad de la pelea, pero mejor no lo digo porque no soy supersticioso, pero a veces pasan esas cosas. ¿Captas lo que digo? No sé cuál es tu idea exactamente. No sé si te refieres a usar el host de Magia Record en videos que no sean del juego, aunque asumo que no es eso. Ah, ¿te referías a que usaba el host, el OST del propio juego? Ah, eso pues es posible. No, pensaba que habías dicho que yo usaba el OST de Magia Record ahí, porque podía ser posible. No me acordaba realmente. No me acordaba que usaba. Te refieres a usar el de ese juego, ¿no? Sí, ya lo entendí. Es que ni siquiera me acuerdo qué música es. Pero ahora me da miedo usar... Bueno, puede ser, pero no sé. Ahora yo no confío en nada. Tal vez un día lo reclaman, ok, no. Pero sí, puede pasar. En realidad, si un día le dan ganas a Blizzard de reclamar la música de Warcraft 3, todos mis vídeos estarían bloqueados porque la música del final que uso en el cierre de los vídeos es de Warcraft 3. Pero bueno, eso sería tan fácil como silenciar eso en todos los vídeos también. O sea, no sería algo malo. No sería algo difícil de hacer. Ya, sabía que Ashley iba a hacer que la pelea fuera fácil. Especialmente porque es una bruja con múltiples puntos de hit. Múltiples golpes para pegarle. Y justo es una que tiene pues 3 verticales y 3 horizontales. Mejor no podía ser para Ashley, la verdad. Listo. La última fue fácil solo por eso en realidad, porque traje a Ashley. Pero me parece que la 3 fue súper difícil. Más o menos. Fue difícil. Voy a aprovechar y voy a comprar la memoria del evento de una vez. Y la pongo aquí. ¿Qué más hay aquí? ¿Qué materiales hay? Vamos a ver. Materiales... mira, hay tornillos. Y esta cosa que ni siquiera sé cómo llamarla de mala manera. O sea, por ejemplo, esto yo le llamo tornillo. Bueno, creo que sí son tornillos en realidad, pero bueno. A estas cosas de aquí les llamo pescaditos. Que no sé que no son pescaditos, por ejemplo. O esto le llamo cuerdita. A esto no sé cómo llevarlo. Bolita de sushi. Papelitos. Esto ni siquiera sé cómo llamarlo mal. Sé que todo tiene nombre. Por si acaso, sí sé que todo tiene nombre. Pero pues está un poco fastidioso aprenderse el nombre de eso. Bueno, ya está. Aquí no. Expropiación. Juegos de fans, música para fans. LOL. No creo que sea posible que bloqueen esa host. Ni siquiera lanzaron el parche para bufear a Madoka. Menos les interesará su música. Eso no lo sé. A ver, creo que puede ser una idea, pero me da miedo porque, por ejemplo, Magia Record hasta ahora no había ningún problema a la hora de... Bueno, hasta ahora, hasta hace un poco... Hasta hace poco no había problema con eso. Y luego, ¡pum! Pues ahora sí hay problema. Bueno, a ver, ahí está. Listo. Ya tenemos bonus de evento en support.
Voy a ver qué tal es la música, porque no me acuerdo cómo es. No digo que no me guste, sino quiero recordar cómo es. ¿Qué es esto? Esto me lo dan por hacer los challenge, ¿no? Sí, me dan por los challenge. Estas Magia Stones. Genial. Pero muy probablemente esta noche haga los challenge en directo. Eso, muy probable. Esta es la noticia que decía. Bueno, obviamente aquí está en japonés, ¿no? Y no lo podemos leer, pero es lo que dije, más o menos. En resumen, lo de las zonas, no poder usar el mismo personaje en la misma zona, en la misma zona de nuevo en la siguiente barrera y todo eso. Era muy de ambiente. Lo buscaría ahora, pero no, lo buscaré luego del directo. ¿Cuánto ha durado? 46 minutos, menos de lo que tenía planeado. Bueno, usualmente le pongo 1 hora de tiempo a estos directos de los X Challenge. Es que, en realidad, todos menos el tercero se me hicieron fáciles. Gracias. Stop, si es que así se lee. Bing Miru, que es suffering. Una frase clásica, supongo. Gracias por seguirme, persona. Ah, mira. Genialosidades. Bueno, parece los del anime original. Sí, eso me acordaba. O sea, por un momento pensé que usaba el del anime original, pero luego supuse que no lo usaba. Me imaginaba que no era el mismo. Pero sí me acuerdo que sonaba muy parecido. Y bueno, pues hasta aquí dejaré el directo por ahora. Muchas gracias a los que han estado, de verdad. Gracias por... ¿cómo llamarlo esto? Los consejos, sí. La verdad, no se me hubiera ocurrido, creo que en el momento no se me hubiera ocurrido llevar de anti-curse también. Iba a llevar de antiveneno nada más, pero el anti-curse también fue bastante bueno. Y ni siquiera me acordaba que la de Tart tenía anti-curse. Como no tiene el dibujito no me acordaba, aunque sí había mirado alguna vez que hacía eso, pero como no lo he usado, ni me acordaba. Ahora muy probablemente me acuerde, entre comillas, para siempre. Probablemente, no, bueno, no sé si para siempre, pero la siguiente vez que quiera un anti-curse me voy a acordar que tiene eso. Estas situaciones hacen que recuerdes más que simplemente leerlo en internet. Yo creo que sí. Bueno, nos vemos en el siguiente directo, espero. Cuídense y hasta otro momento en el tiempo.